Hola, soy Alfredo Pablo y quisiera darle un abrazo y darle bienvenida a este momento desde el Rincón de la Fe, un rinconcito que hemos preparado para compartir las buenas nuevas, la buena nueva de Jesús. Precisamente en este rinconcito de la fe aprendemos muchas cosas que Jesús nos vino a enseñar. Por ejemplo, Él nos enseñó a orar, nos pidió que oráramos en todo tiempo y en todo momento. Y de esta manera descubrimos lo que se llama el camino del intercesor. Precisamente por esto el Señor nos mostró la necesidad de interceder. Por eso dentro de este Rincón de la Fe hemos creado este taller para el intercesor. Se titula precisamente Se buscan intercesores, porque hace falta precisamente que tú y yo dispongamos el corazón para buscar esa intercesión. Me encanta, lo he dicho varias veces en este taller, esa figura de este detective que busca con una lupa, porque el intercesor así busca el Señor. El intercesor es un llamado, es una persona que Dios ha elegido para que se coloque entre la brecha entre el cielo y la tierra, para que con su oración el Señor pueda escuchar el clamor de un pueblo que sufre, pero también cambiar el curso de la historia. Leyendo la Biblia, la palabra de Dios, podemos encontrar muchas experiencias donde la labor del intercesor, el clamor del intercesor, hizo que Dios cambiara su programa o su plan con el pueblo, ¿verdad? Con el pueblo de Dios, o para corregir o para abrir nuevos caminos. Y así vemos la labor de tantos intercesores como Abraham, como Moisés, y de esa manera ellos clamaron en todo tiempo y en todo momento. Y el Señor escuchó el clamor de estos hombres que doblaban sus rodillas y levantaban sus brazos. Pienso que es igual, que en este tiempo Dios escucha el clamor de aquellos que se disponen a poner su corazón, su rodilla, su tiempo, todo su ser, su sensibilidad ante el Señor de los señores, Jesús, el Rey de Reyes. Pues hoy quisiera tocar el tema número 30, que se titula precisamente, una de las características del intercesor es la sensibilidad de intercesor. Ahí muestro esa imagen, porque la sensibilidad es clave en un intercesor. Pablo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, dice, tengan entre ustedes los sentimientos de Jesús. Cuando nos referimos a cierta clase de actividades, por ejemplo, actividades del arte, si vemos a alguien que es capaz de captar un atardecer, de plasmar en un lienzo un levantarse del sol en la mañana, un amanecer, o quizás un paisaje que a veces nosotros mismos podemos mirar, pero no tenemos como esa sensibilidad para captar áreas y aspectos que estos artistas y pintores son capaces de plasmar en un lienzo, en un cuadro. O también a un fotógrafo que es capaz de captar algo que muchas veces nosotros, por no tener esa sensibilidad, no nos damos cuenta. Entonces, cuando escuchamos o vemos estas obras de arte, siempre decimos, wow, mira, ese pintor, ese fotógrafo, o ese artista, o ese actor pudo fácilmente expresar o reflejar esos aspectos que a simple vista yo no pude darme cuenta, o a simple escuchar, a simple momento de la vida no pude quizás darme cuenta de la sensibilidad de una nota musical. Y el artista, el músico es capaz de hacerlo y plasmarlo de esa manera. Bueno, yo creo que hay personas que también no solamente son sensibles en el aspecto
aspecto, digamos, del arte, en el aspecto de la música u otros detalles, sino hay personas que son sensibles al sufrimiento, al dolor. Hay personas que van por la calle y se dan cuenta de que alguien está sufriendo. Vemos un enfermo y como que nos identificamos con el sufrimiento, con el dolor de la persona. Y todo, de esa manera nos damos cuenta y de algunos en mayor dimensión, otros en menor dimensión. Yo pienso que todos esos detalles del intercesor, esa sensibilidad del intercesor, Jesús es capaz de exponerlo y de descubrirlo. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a sentir y a sufrir con el que sufre y a llorar con el que llora. Pero precisamente, esa sensibilidad de Jesús es superior a la sensibilidad en un nivel superior del ser humano. No hay duda ninguna de que Cristo se destaca entonces. ¿Por qué? Por su extrema capacidad para conectar con los profundos sentimientos del corazón del hombre, Y conocer así, ¿qué conocer? Sus anhelos, sus necesidades, sus sufrimientos, esos anhelos y esos sentimientos, esas necesidades que muchas veces están ocultos a simple vista y que cuando Jesús se acerca a ellos, se acerca ¿con qué? Con una sensibilidad, pero con una infinita compasión y dulzura a cada necesidad, a cada drama del ser humano, a cada sufrimiento, a cada dolor. ¿Y para qué se acerca? Bueno, se acerca para curar, para levantar, para rescatar, para salvar, para perdonar y para devolver la vida. Esa es la labor de Jesús. Entonces, como intercesor, obviamente. Pues entonces vemos Jesús no se le acercaban precisamente a los enfermos. Jesús veía a alguien con un sufrimiento y Jesús se acercaba. Jesús tomaba la iniciativa de acercarse y prácticamente de responder a esa necesidad, a ese clamor de esa persona que estaba allí. Entonces, esa era, digamos, una característica, un don, una gracia de Jesús para detectar y darse cuenta de la necesidad del ser humano. Y creo que es esa misma sensibilidad que siente Jesús por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Me encanta esa frase que dice, antes de que abra tu boca, ya yo sé lo que hay en tu corazón. Como que Jesús de corazón a corazón determina, descubre ese anhelo, esa necesidad, ese llanto, ese clamor que hay en el interior de esa persona. Si abrimos la Biblia, vamos por ejemplo al Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta de una expresión muy hermosa, ¿verdad? Porque cuando vemos el momento en que cuando todos estaban dispuestos a apedrear a aquella mujer que habían encontrado, ¿verdad? Aquella mujer pecadora, ¿qué hace Jesús? Jesús se aparece entre los que allí se agolpaban, ¿verdad? Y mostrándose sensible al sufrimiento, con un corazón distinto a todos aquellos curiosos y aquellos que venían con un sentido de hacer justicia, un corazón justiciero, con un corazón de destruir. Jesús es capaz de ponerse, ¿verdad?, en el lugar de los demás y de compadecerse en aquella ocasión con aquella mujer. Cuando por fin se queda sola Jesús, dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, 10, cuando se queda sola con aquella mujer, Jesús empieza a interpelar a la mujer. Porque ¿qué es lo que dice Jesús? Bueno, hay una multitud que le traen a Jesús a esta mujer que la encuentran cometiendo un adulterio. ¿Y qué apelan ellos? Bueno, dice, según la ley, esta mujer debe morir apedreada. Obviamente, en los 10 mandamientos no existía esa ley. Pero bueno, ellos se estaban refiriendo a las leyes que ellos estaban supuestamente aplicando. Porque recuérdense que ellos miraban mucho la parte exterior, pero la parte interior muchas veces ellos no querían tocarla. Y Jesús, que es sensible al sufrimiento del ser humano, Jesús que se da cuenta de lo que ellos están tratando de hacer, de cometer justicia, ¿qué hace Jesús? Jesús prácticamente cuando le dice,
Y prácticamente ellos estaban tratando de poner a prueba a Jesús, a ver si aplicaba la ley que ellos querían. Pero la ley que Jesús traía no era la ley que ellos se habían inventado. La ley que Jesús traía es la que decían los 10 mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús estaba poniendo la ley del amor sobre la ley de la justicia, que era una justicia amañada a la de esos hombres. Entonces Jesús, cuando le están leyendo prácticamente la sentencia a aquella mujer adúltera, Jesús se queda escribiendo en el piso, en la tierra. Dicen algunos, ¿verdad?, teólogos, que lo que Jesús estaba escribiendo eran los pecados de los que la estaban acusando. No se sabe a ciencia cierta, pero bueno, asumamos que era eso. Y Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que los que empezaron a irse o abandonar a aquella mujer o aquel lugar eran precisamente los más viejos, los más ancianos. Y después se fueron retirando desde los más ancianos hasta los más jóvenes, hasta que Jesús finalmente se queda solo con la mujer adúltera. Y que Jesús se pregunta y se acerca a la mujer, le dice, bueno, ¿y dónde están los que te acusan? Y dice, bueno, que nadie la acusaba. Y dice Jesús, nadie te acusa, ¿verdad? Y ella respondió, nadie, Señor. Bueno, Jesús le dijo, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Me encanta esa sensibilidad de Jesús, porque era una sensibilidad del amor. No era la sensibilidad de la justicia, era la sensibilidad del amor. Aún sabiendo Jesús que esta mujer había cometido adulterio, pecado, Jesús no toma en cuenta sus pecados, sino Jesús, ¿qué mira? Mira precisamente el panorama de la situación, pero con su sensibilidad, que es la sensibilidad del amor, siente compasión por ello. Jesús siente compasión por el que está enfermo, pero también siente compasión y sufre por el que comete pecado, el que ofende a Dios, porque Dios es amor. Y eso es lo que estaba Jesús mostrando en este instante. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Bueno, dice la palabra de Dios que cuando Él veía a la gente que se acercaba a Él, esta gente que estaban vejados, abatidos, y como dice la palabra de Dios, que estaban como ovejas sin pastor, ¿verdad? Jesús sentía compasión de todas esas personas, sentía compasión de cada uno de ellos y se acercaba de esta manera. Y esta persona, los que la acusaban a esta mujer, estaban prácticamente haciendo su justicia. Pero nosotros como intercesores no podemos nunca cometer el error de ser justicieros, ni ser acusadores. Nosotros tenemos que tener el corazón de Dios para sufrir y compadecernos del que a veces nosotros consideramos que es culpable, como aquel que nosotros consideramos que no es culpable. Es decir, Dios vino por el hombre bueno, por el hombre malo, por el pecador, pero también por el justo. Entonces, es una relación que nosotros tenemos que descubrir. Y por último, entonces vemos algo hermoso que yo quisiera como llamar la atención. ¿Y qué hacía Jesús? Bueno, que a Jesús, ¿qué le traían? Le dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, versículo 4:24, que el corazón de Jesús, el sentimiento de Jesús, hacía que a Él acudían aquellos que estaban realmente necesitados. Y aquí estaba la respuesta de Jesús. Al ver la muchedumbre, sintió compasión de ellos, dice la palabra de Dios, porque estaban vejados, abatidos, como ovejas sin pastor. Y otro comentario del mismo evangelista de Mateo dice, le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Y fíjense cómo la palabra de Dios agrega en este evangelio de Mateo 24:24, dice, y a todos los curó. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se pone a calcular. Mire, si
Si nosotros tuviéramos que responder a alguien, siempre nos inclinaríamos por aquel que tiene más acercamiento hacia nosotros o aquel que nos ha hecho un favor, que aquel que a lo mejor ni siquiera lo hemos visto en nuestras vidas. Y nosotros nos identificamos precisamente por aquel que nos cae bien. Pero Jesús no hace distinción de personas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El evangelista Juan nos dice, Dios es amor. Y yo siempre repito esta frase: si a la Biblia le arrancaran todas las palabras que existen en el Evangelio, entonces, y quedara solamente Dios es amor, este sería el resumen del Evangelio de Jesús. Dios es amor, y el amor se hace presente en su persona. Por lo tanto, Jesús no acusa a nadie, Jesús no ofende a nadie, Jesús no calcula. Si fuéramos nosotros, nos sentáramos a calcular cuánto nos ha beneficiado, cuán grave ha sido la ofensa que nos han hecho. Hay una frase muy común que siempre decimos: bueno, yo perdono, pero no olvido. Un momento, el amar implica olvidar. Si Dios nos perdonara, pero nos recordara todos nuestros defectos y pecados y ofensas contra Él, entonces no experimentaríamos el amor. ¿Por qué? Porque sería una acción justiciera. Pero la justicia de Dios está plasmada en una cruz. Es capaz de revelarse en esa cruz que no tomó en cuenta nuestros errores y nuestras fallas. Por lo tanto, para ser un intercesor, para tener realmente esa capacidad, nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de Jesús. Tenemos que tener un corazón sensible que albergue en Él todos los sentimientos del que sufre. Y ese corazón solamente es comparable con el corazón de Jesús. Ese corazón de Jesús es capaz de llevar la carga, el sufrimiento, el dolor, la apatía, el desaliento de toda una humanidad que hoy se siente sola, triste y abandonada. Y ese sentimiento se transforma en dos cosas. Una, en compasión, como le dice la carta a los hebreos, pero también se transforma en amor. En un corazón del intercesor, es un corazón entonces sensible, es un corazón que alberga la compasión. Y el intercesor no es inmune a lo que ocurre a su alrededor. El intercesor entonces se hace receptivo, por un lado, para acoger y hacer suyas las necesidades y los anhelos de los hombres, mientras que por otro lado, ese corazón del intercesor se mantiene en sintonía con el corazón de Dios. ¿Para qué? Para sentir como Dios siente, para sufrir como Dios sufre, para experimentar como Dios experimenta. Y entonces ahí empezamos a descubrir los sentimientos del corazón de Dios. Por eso yo quisiera volver a la imagen que aparece ahí en pantalla, donde ahí está el anuncio de este tema, la sensibilidad del intercesor. Y irme precisamente a esa frase de San Pablo a los filipenses. San Pablo le escribe a los filipenses, un pueblo que a lo mejor se había hecho insensible al dolor y al sufrimiento. Y a lo mejor descubría que había diferencias, peleas entre ellos. Y Pablo dice esta frase, dice: tengan entre ustedes, no entre los elegidos, entre los que me caen bien o los que me caen mal, no, entre los que están de mi grupo, están en mi asamblea o en mi grupo de oración o en mi parroquia, no, dice, tengan entre ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los seguidores de Cristo, es decir, su iglesia. En la iglesia de Jesús, dice él, tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Para tener los mismos sentimientos de Cristo, tú y yo tenemos que conocer a Jesús. Conocer a Jesús implica tener una relación de ojo abierto y corazón palpitante. Tener los sentimientos de Jesús significa que tú y yo nos acercamos a Jesús y Jesús se acerca a nosotros y nos dejamos atraer por Él con sus sentimientos,
con sus sensibilidades, con su amor, con su ternura, con su compasión. Todo el Evangelio está lleno de esos elementos: compasión, sentimiento, ternura, amor. Hay veces que he tenido experiencias hermosas. Yo recuerdo una vez, estaba en New York, en el área de Brooklyn, y habían expuesto el Santísimo, y yo pedí que todos los enfermos se acercaran, o aquellos que quisieran darle gracias a Dios, o sentían alguna dolencia en su cuerpo, que se acercaran a Jesús, que estaba ahí expuesto. Llegó una joven, quizás de unos 30 años, con 2 muletas, con mucho dolor, muy gruesa, muy pesada, era muy pesada por su cuerpo, porque tenía sobrepeso, pero ella venía caminando con esa muleta y tenía mucho dolor. Y yo desde atrás la observaba, y cuando miré a Jesús sentí en mi corazón que me decía: ve y quítale las muletas, que yo le estoy sanando. Me acerqué a Jesús, le pedí las muletas, la muchacha no se dio cuenta, me pasó las muletas y se le entregué a la tía, y me puso una distancia como de 3 metros. Cuando ella terminó de orar, se devolvió hacia la tía y le dijo: entrégame las muletas para yo caminar. Y ella dijo: no, la tiene él, la tiene Alfredo. Y yo le mostraba las muletas, y ella me decía: pero páseme la muleta. Y yo le decía: no te la puedo entregar. Y yo: ¿por qué? Dijo: porque Jesús te ha sanado. Y entonces ella empezó a caminar hacia donde estaba yo y hacia la tía, que teníamos las muletas también. Y ellas me preguntaban y me decía: pero páseme la muleta. Y caminó 3 metros. Y cuando llegó donde mí me dijo: deme la muleta. Le digo: pero si tú no la necesitas, fíjate que tú caminaste esa distancia, ¿tú has sentido dolor? Y dice: ay, no, mire, estoy moviendo las piernas y la puedo doblar. Entonces la sensibilidad de Jesús se acercó a ella, acercó mi corazón para yo sentir ese amor hacia ella, esa compasión, orar por ella, y el Señor la sanó. Eso quiere hacer Jesús por ti hoy. Te invito a que tengas esos sentimientos de Jesús, como dice San Pablo. Déjate enamorar, déjate atraer por Él, y sea un intercesor con la sensibilidad y los sentimientos de Jesús. Que el Señor te bendiga, te llene de su paz, de su alegría y de su gozo. Amén.